Bueno, muy buenos días a todos. Hoy toca un tema que no es nada fácil, ¿no? Que es el hogar como iglesia. Hemos venido estudiando todos los temas que tienen que ver con familia. Y el hogar como iglesia no se aparta de ese tema. Como nosotros sabemos, en el Génesis, en el 2:24, si me acompañan por favor, ahí Dios estableció el primer hogar, la primera familia. Y es un mandato de él, dice Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Tenemos que empezar a hablar de la familia y del hogar como iglesia. No nos podemos apartar del matrimonio. Ahí arranca y comienza absolutamente todo. Las iglesias están compuestas de personas, y la gran mayoría de las personas, como vemos aquí en nuestra iglesia, nuestra comunidad, somos matrimonios, esposos e hijos. La base del hogar son los padres, que se amen unos a otros, y obviamente que los hijos vean esto. ¿Qué es lo que nuestros hijos ven en el hogar? Es una pregunta que tenemos que hacernos absolutamente todo, ¿no? Nosotros los inspiramos a nuestros hijos a orar. Ellos ven en nuestras vidas, en nuestro diario caminar con Dios, que nosotros oramos, que estudiamos la Biblia, preparamos devocionales para ellos. Y la palabra de Dios dice que el padre es la cabeza de la familia. Nosotros como padres, habla de padres hombres y no de las mamás, somos los instructores principales. Si me acompañan por favor en Proverbios 1:8. Dice la palabra de Dios: escucha, hijo mío, la disciplina de tu padre, y no abandones la instrucción de tu madre. Debemos de revisar cada uno de nosotros cómo es la instrucción que le damos a nuestros hijos. Es una instrucción constante, sistemática. Estuvimos en un seminario, en un taller con David Ormachea, no sé si lo han escuchado, y él dijo una frase que a mí me impactó muchísimo y tiene que ver con lo que hoy vamos a aprender. Él decía: nosotros enseñamos la palabra de Dios a nuestros hijos sistemáticamente. En la iglesia lo hacemos, aquí lo vemos, hemos venido estudiando, empezamos con el Sermón de Monte, estudiamos los hombres de la Biblia, hemos estudiado sobre el pecado, hemos estudiado sobre la santidad, hemos estudiado sobre la justificación, hemos estudiado ahora sobre familia. Y la pregunta que él nos hacía es: ¿realmente nosotros hacemos enseñanza sistemática a nuestros hijos? O sencillamente, y lo hacía yo, y a mí me puso a reflexionar, desafortunadamente a veces yo diría que a veces por pereza, la verdad. Uno en las noches quiere leer la Biblia a sus hijos, pero ¿cuál es el motivo de leer la Biblia? ¿Para que se duerman? Y yo pensaba mucho eso, ¿no? Yo revisaba en mi corazón eso. ¿Por qué les leo la Biblia a mis hijas en la noche? ¿Para que ellas se cuesten a dormir? ¿O realmente porque quiero darles una enseñanza? Y tuve que tomar decisiones frente a eso, ¿no? Es que les enseñamos a nuestros hijos. Les enseñamos sobre el pecado sistemáticamente. Preparamos clases para ellos sobre eso. Les enseñamos a nuestros hijos sobre la salvación. ¿Cómo es la salvación? Les enseñamos a nuestros hijos sobre la justificación. Les enseñamos a nuestros hijos sobre la santidad. Les enseñamos a nuestros hijos sobre Cristo en una forma sistemática. Y pues hay que tomar decisiones, no leerle la Biblia, sino enseñarles. La palabra de Dios dice que tiene poder, ¿no? Que penetra hasta lo más profundo del corazón. Y entonces hay que cuestionar mucho nuestros corazones, y eso viene de lo que nuestros hijos ven en nosotros y de lo que nosotros hacemos con nuestros hijos. Acompáñenme por favor ahí en Proverbios 4:1. Dice la palabra de Dios: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, estad atentos para adquirir entendimiento. Aquí lo que nosotros nos enseña la palabra de Dios es que debemos de tener en cuenta que la enseñanza debe ser con nuestra propia vida. La enseñanza que le damos a nuestros hijos
debe ser con lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos. Dice estar atentos. Y estar atentos es cuando estamos atentos, vemos lo que los demás hacen, nuestros hijos que ven en nosotros. Nos estamos esforzando por aplicar todo lo que Dios nos enseña a través de las Escrituras, de todo lo que aprendemos acá los domingos, lo que aprendemos los viernes. ¿Será que lo estamos aplicando en nuestras vidas y nuestros hijos lo ven? En Proverbios 6:20, por favor, acompáñenme. Dice la Escritura, dice: guardad, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no abandones la instrucción de tu madre. Aquí lo que la Escritura nos quiere decir es que el padre es el que establece todas las normas, teniendo obviamente como base las Escrituras. Y la base de las Escrituras es el amor. Cristo murió por nosotros. ¿Por qué murió? Porque nos amaba. Porque Dios nos amaba y así lo hizo. Para poder llegar allí, debemos ir siempre a las Escrituras. Hay una escritura que está en Efesios 5, 25, 29, y es casi que diría yo la base hoy de la clase. Muchos preguntarán, ¿qué tiene que ver esta escritura con el hogar como iglesia? Pues la verdad creo que lo tiene que ver absolutamente todo. Acompáñenme en Efesios 5, por favor, 25, 29. Dice la escritura: esposos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. De igual manera, los esposos deben de amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, más bien lo sustenta y lo cuida, tal como Cristo a la iglesia. En este pasaje lo que resume es la responsabilidad de los esposos y de los padres. Pensar uno en el matrimonio es pensar qué es lo que nosotros hacemos con nuestra esposa, cómo nos comportamos y qué es lo que transmitimos a través de nuestra relación con nuestra esposa. ¿Cómo es que nosotros tratamos a nuestra esposa? Así Cristo nos trata a nosotros, y habla la escritura de eso, ¿no? Cuando estamos hablando básicamente de los esposos, aquí es donde comenzamos a enseñarle a nuestros hijos sobre el amor, sobre el respeto, en el trato que tenemos en nuestra relación, ¿no? En cómo servimos a nuestras esposas. Aún las escrituras nos llama a negarnos, ¿no? Hombres, no se sientan mal porque pareciera que la clase fuera para ustedes, pero es la base de lo que es nuestro hogar, porque nosotros fuimos llamados como cabeza, así como lo dice en la escritura, ¿no? Que somos cabeza, así como Cristo fue la cabeza de la iglesia, nosotros somos la cabeza de nuestra iglesia, que es nuestro hogar. Dice la escritura que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Amamos así a nuestra esposa, nos entregamos a ella, nos entregamos a nuestros hijos en amor, educándolos adecuadamente, enseñándoles las escrituras, la palabra. Dice que ese amor debe ser sacrificado. He tenido que reflexionar mucho sobre eso en mi vida, y obviamente yo doy gracias a Dios que hoy mi esposa está acá conmigo, y reconocer que en verdad no he hecho eso con mi esposa, que aún nos falta mucho. Pero algo que me anima muchísimo es que la palabra de Dios nos va a ayudar. Y Dios es muy amoroso y lleno de gracia y de bondad. Y creo que es una gran oportunidad hoy para comenzar, ¿no? A poder hacer las cosas de acuerdo a cómo Él nos enseña. Dice la escritura también que si estamos dispuestos a sacrificar nuestras propias necesidades. Cristo vino y murió por nuestros pecados. Cristo murió por cada uno de nosotros. Somos capaces de sacrificar y de santificar a nuestra familia, obviamente sacrificando nuestras necesidades, dando lo mejor de nosotros para ellas. ¿Realmente conocemos cuáles son las necesidades de nuestra esposa?
¿Conocemos cuáles son las necesidades de nuestros hijos? Y hay una gran necesidad en ellos que lo vamos a tener que ver a través de las Escrituras. Y es una necesidad que desafortunadamente nosotros como padres la hemos descuidado. O no le hemos dado la importancia que requiere para la enseñanza de nuestros hijos y para el futuro de ellos. Acompáñame una escritura, por favor, que está en 1 de Pedro 3, del 6 al 7. Dice la escritura: Sara obedeció a Abraham, llamándolo Señor, y vosotras habéis venido a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no tenéis miedo de ninguna amenaza. Vosotros maridos, de la misma manera, vivid con ellas, con comprensión, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. ¿Somos considerados con nuestras esposas? Y aquí hay una pregunta, es como a vaso frágil. ¿Qué entendemos nosotros por vaso frágil? Posiblemente tenemos el concepto de que vaso frágil puede ser que la vemos intelectualmente, o la vemos en una forma inferior. Y lo que Dios nos quiere enseñar acá tiene que ver es con lo físico. Vaso frágil tiene que ver que las mujeres no son igualmente físicamente que los hombres, pero sí son igual espiritualmente. Dios las diseñó para que sean tiernas, amorosas, incluso pienso que son más humildes que nosotros. Y este es el lado tierno para la crianza de nuestros hijos, nuestras esposas. Pero eso se va a ver como una respuesta del amor de su esposo hacia ella. Si nosotros amamos a nuestra esposa con ternura, si la cuidamos como vaso frágil, si somos esa fuerza que ellas necesitan, créanme en que vamos a ver eso, ¿no? Ella necesita estar bajo protección del marido. Agradezco mucho a los hermanos que nos acompañaron ayer, y ayer hablaba con uno de ellos, y ver la necesidad tan profunda de la figura paterna en el hogar es algo que marca incluso a su esposa, como a nuestras esposas, como a nuestros hijos. Y me comentaba de que en alguna oportunidad nunca sale, pero cuando salió alguna vez, se siente definitivamente la falta del esposo en el hogar. Yo lo vivo, yo viajo demasiado también y a mí me cuesta muchísimo. Y cuando llego, se nota en mis hijas, aún en mi esposa. Porque ellas como nos ven a nosotros, como dice la escritura, ¿no? Nosotros protegemos a nuestras esposas, nos ven como esa persona que las protege, ¿no? Que les damos esa fuerza. También necesitan de su cuidado, necesitan de la supervisión y de la protección de nosotros como esposos. Pero eso tiene que ir de la mano con las Escrituras, porque podemos darle a nuestras esposas todo, podemos protegerlas, pero espiritualmente podemos darles poco o nada. Pedro dice que debemos de tratarlas como coherederas de la gracia de la vida. Como les comentaba, en las Escrituras le dice, las mujeres no son iguales físicamente, ellas son iguales espiritualmente. Debemos tratarlas como hermanas en la fe. Y a veces tratamos mejor a las hermanas en la fe que a nuestra propia esposa. A veces nos preocupamos más por las hermanas de la fe que por nuestras propias esposas, espiritualmente. Y es un mandato de Dios que nosotros somos la cabeza de nuestro hogar. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad sobre la vida espiritual de nuestras esposas y de nuestros hijos. Dicen las Escrituras que los esposos deben de amar a nuestras esposas. Ese es el mandamiento. Y esto se refleja en el hogar, en nuestros hijos. Sentirán el respeto, verán la unión, verán el mismo espíritu en la esposa como en el papá. Es posible que dentro de todo este proceso, en el matrimonio, se tengan dificultades. Creo que todos hemos tenido dificultades. Yo he tenido bastantes dificultades con mi esposa. Gracias a Dios y a su espíritu nos ha permitido poderlos superar. A veces nos ha tocado, se ha demorado un poquitico más, pero
Ahí ha estado siempre Dios. Cuando suceden este tipo de situaciones, muchas veces hay dificultades y problemas que son profundos en la vida del matrimonio. Y desafortunadamente yo he escuchado a algunos hombres, y tengo que decirlo que también cristianos, en los cuales dicen que ya no aman a su esposa, que ya no sienten el mismo amor, que ya no la quieren como antes. Y lo que están haciendo es que están contestando que están pecando o que han pecado. Porque ahí vimos en Efesios 25, que dice que esposos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y la iglesia está compuesta por pecadores, somos pecadores, y aún Cristo nos amó así. Y muchas veces nos cuesta amar a nuestras esposas que son pecadoras, igual que nosotros somos pecadores. Y no estaría correcto decir que es que ya no siento el mismo amor, que ya no la quiero como antes. Eso denota muchísimo de que está bastante lejos de Dios. Eso denota muchísimo de que no tiene a Dios como base de su matrimonio. Y ahí es cuando vemos que las dificultades pueden más que el amor. Dice que el amor de Cristo es un amor que perdona. A eso nos llama las Escrituras, a perdonar. Ese es el modelo, esa es la norma. Y será la base para nuestro hogar, incluyendo a nuestros hijos. Si perdonamos solamente a nuestros hijos y no perdonamos a nuestras esposas, no estamos haciendo lo que Dios nos manda, ¿no? Ahí muestra que estamos mintiendo y que no tomamos como norma de Cristo las normas en nuestro hogar. Y hay familias que sucede eso, desafortunadamente. Las dificultades que hay entre la relación y la comunicación tan pésima entre el matrimonio, llegan a decir a veces que aman más a sus hijos que a su propia esposa, porque fueron procreados por ellos. Pero ahí estamos mintiendo. El amor lo puede absolutamente todo, y lo dice en 1 Corintios 13. El amor hace cosas, no es estático. En 1 Corintios 13, si por favor me acompañan. Es una escritura que habla sobre la supremacía del amor, la preeminencia del amor. Vamos a leer todo, por favor. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Dice que el amor es sufrido. Dice que el amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. Dice que no hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas goza de la verdad. Y ahí vemos que el amor lo puede absolutamente todo. El amor no es estático. El amor ve lo mejor de todo. Y lo vimos en esa escritura. Lo más importante que un padre puede hacer entonces es sentar bases para la crianza efectiva y la enseñanza eficaz de los hijos. Y eso es a través de la palabra de Dios, amando a su esposa. Nosotros no sabemos amar, pero Dios a través de su palabra nos enseña cómo amar a nuestras esposas. Si tú quieres influenciar a tus hijos en la piedad, hay que perdonar. Y tenemos que aprender a perdonar como Cristo nos está enseñando a perdonar. Ahí en Efesios 5, 26, 27 dice que lo que Cristo busca es la pureza de la iglesia. Esto quiere decir que nosotros somos los que creamos el ambiente de esa familia anhelada. El ambiente que hoy estamos viviendo en nuestros hogares es el ambiente que nosotros hemos creado como cabezas, como padres. Si hay dificultades, si hay rebeldía, si no hay sinceridad, si no hay apoyo, si no hay esfuerzos, es lo que nosotros hemos creado en nuestro hogar.
El hogar como iglesia tiene que ver con la crianza y la educación. Para ello debemos de tener en cuenta lo siguiente. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es reconocer que todo viene de Dios. No sé si eso le enseñamos a nuestras hijas o a nuestros hijos en todo instante y en todo momento. Que todo lo que hacemos es para la gloria y la honra de Dios. Y eso lo dice en 1 Corintios 10:31. Dice, por tanto, ya sea que comáis o begáis, o que hagáis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, debemos de enseñarle a nuestros hijos que todo viene de Dios, el trabajo. Aún las situaciones y las dificultades que nosotros vivimos, Dios las permite, por alguna razón o por algún motivo. Que cada bendición que nosotros retenemos vienen de Dios. Aún nuestro trabajo, la comida, absolutamente todo. Que nosotros somos solamente, ¿qué? Mayordomos, ¿no? Hemos sido llamados para administrar todo lo que Dios nos da. Aún sea poco, pero ese poco que nos da Dios, debemos de hacerlo muy bien. Y si Dios lo hace así, porque Dios cree que eso es lo mejor para nosotros. Por lo tanto, tenemos que enseñarle eso a nuestros hijos. Igualmente, Dios permite que hay situaciones y dificultades que nos pueden ayudar a crecer y a confiar más en Él. Pero cuando nosotros tenemos situaciones difíciles y no confiamos en Dios, eso es lo que le transmitimos a nuestros hijos. Desafortunadamente muchas veces confiamos más en lo que somos capaces de hacer nosotros y no en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. En Deuteronomio 6:7 habla de una escritura que tenemos que tenerla presente todos nosotros como padres y vivirla diariamente. Dice, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes o cuando te levantes. Todos los momentos que nosotros tengamos en nuestra vida son oportunos para enseñarle a nuestros hijos. Aún estábamos leyendo un libro, estábamos estudiando, Dios nos ha permitido por su bondad y su misericordia estudiar teología, y en un libro hablaba el escritor de que tenemos que aprovechar incluso esos momentos cuando vemos televisión para enseñarle a los hijos. Aún cuando vemos en la televisión ¿qué se ve? Solo violencia. Pero desafortunadamente dejamos a nuestros hijos ver en la televisión solos y no compartimos con ellos. Pero si nos sentamos con ellos y vemos allí algo que no está correcto, es una gran oportunidad para enseñarle a nuestros hijos. La Biblia dice que tenemos que enseñarle, dice, andando por el camino. Caminamos con nuestros hijos en la palabra del Señor. Las situaciones que vemos las vemos como una oportunidad para enseñarles. Cuando vemos todo lo que vemos en nuestro país, en nuestra ciudad, en los noticieros hoy, con lo del alcalde, con tantas situaciones de inmoralidad, ¿es una oportunidad para enseñarles? A eso nos llama las escrituras cuando nos habla en Deuteronomio 6:7. Y eso tenemos que hacerlo de una forma sistemática. ¿Les hablamos a nuestros hijos sobre la ofrenda? ¿Les enseñamos a nuestros hijos sobre la ofrenda? ¿Ven en nuestros hijos cuando hacemos nuestro presupuesto que lo primero que nosotros apartamos para el Señor es la ofrenda? ¿Nuestros hijos saben la gran diferencia entre ofrenda y diezmo? Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Enseñarles a nuestros hijos sobre las Escrituras, sobre la palabra de Dios. Ellos ven lo que estamos haciendo y que lo que nosotros les enseñamos lo vivimos. Eso es lo que nos preguntan las Escrituras. Acompáñenme por favor en Proverbios 23, 13, 14. Dice la palabra de Dios, a los niños hay que corregirlos. Unos buenos golpes no los matarán, pero sí los librarán de la muerte. La Biblia nos llama a disciplinar a nuestros hijos, pero a mí me impacta es que dice unos buenos golpes, unos buenos azotes, dice otra versión. A mí me costó muchísimo corregir a mis hijas, pero cuando vi las Escrituras y me di cuenta de esto, hay que corregirlas. Dios es muy sabio, Dios sabe qué hizo, ¿no? Mis hijas tienen muy buenos pompis, unas muy buenas caderas que Dios les dio y dice que hay que darle unos buenos golpes. Hay que hacerlo, eso es un mandato. Debemos disciplinarlos cuando hagan algo malo.
les explicamos por qué los estamos corrigiendo. Ahí dice, a los niños hay que corregirlos, y la corrección tiene que ver también con la enseñanza, ¿no? Cuando estamos corrigiendo, cuando hacemos algo mal, alguien nos tiene que corregir. Oiga, hay que hacerlo así, de esta manera. Aún en el trabajo nos ayudan y nos corrigen, pero nos enseñan y nos explican. Cuando hace algo malo un niño, hay que enseñarles cómo se debe hacer correctamente. Eso es corrección. Y ahí dice la palabra que además hay que darle unos buenos azotes, unos buenos golpes, que eso no los va a matar. Dice, ¿cómo medimos si nuestro hogar actúa como iglesia? Muchas veces nosotros medimos nuestro hogar es por lo que hacen nuestros hijos, por el comportamiento de nuestros hijos, por el actuar de nuestros hijos. Creo que ese es el más grande error que hay. Nosotros tenemos que medir a nuestro hogar como iglesia es por lo que hacen los padres, no por lo que hacen los hijos. Lo que hacen los padres es el reflejo de lo que van a hacer los hijos. Entonces no podemos medir a nuestros hijos por lo que ellos hacen, sino por lo que nosotros estamos haciendo. Muchas veces calificamos más por lo que hacen los hijos por su comportamiento y no por lo que nosotros como padres debemos enseñarles, por medio obviamente de las Escrituras. Tenemos que reconocer que quien cambia el corazón de los hijos es Dios, no nosotros, pero sí tenemos nosotros una responsabilidad y lo debemos de hacer, y es enseñarles la verdad. Debemos de tener muy presente que nuestros hijos, así como nosotros, tienen una inclinación innata hacia el mal, hacia el pecado. Nuestros hijos son potenciales pecadores, así como nosotros somos pecadores. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros ya hemos desarrollado demasiado pecado a través de nuestra vida, a través del tiempo, pero nuestros hijos son esos potenciales pecadores que pueden ser lo que somos, lo que fuimos nosotros antes de conocer al Señor. Perversidad y maldad en nuestras vidas, ¿no? La Biblia habla que nosotros tenemos que ser sacerdotes en nuestra casa, ¿no? Y debemos de tratar el pecado. Hay una frase que escuché y me hizo reflexionar mucho. Dice, hay muchos hijos en este mundo, pero no siempre hay muchos padres para esos hijos. Hijos, pueden haber muchos, pero padres pueden haber muy pocos. No se le puede dar el nombre de padre a quien no ejerce esa función. El concebir un hijo no lo llama uno padre. Padre es otra cosa totalmente distinta. Y ya lo hemos visto, es el que está con su hijo, lo acompaña, lo enseña, lo educa. Desafortunadamente nosotros trasladamos esa responsabilidad a terceras personas. Hay muchos padres que estuvieron con sus hijos en el nacimiento. Dios me dio esa inmensa oportunidad y fue muy especial. Pero desafortunadamente esos padres, o algunos de esos padres, no los acompañaron en su crecimiento. Muchos de esos padres le pagaron para que otros los educaran, pero no le dieron la propia y más adecuada enseñanza, la suya, la del padre. A lo mejor le compraron muchas Biblias, pero no les enseñaron la palabra de Dios. Seguramente los llevaron a la iglesia, pero no los condujeron a conocer a Dios. Romanos 10:14, por favor. Dice, pero ¿cómo van a reconocerlo si no confían en Él? ¿Y cómo van a confiar en Él si nada saben de Él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor Jesucristo? Esa es una escritura que debemos de tener muy presente nosotros cuando nuestros hijos estén por ahí y los veamos. Somos los responsables de enseñarles acerca de Jesucristo. Como padres creyentes somos los primeros y más importantes predicadores del Evangelio para nuestros hijos. No, aquí los domingos apreciamos mucho las hermanas, los hermanos que nos ayudan, pero la responsabilidad directa es de nosotros. Muchas veces trasladamos esas responsabilidades, ¿no?
Somos responsables de exaltar a Cristo en nuestros hogares. Lo exaltamos a Él. Y me puso a reflexionar muchísimo. Hemos tomado ciertas decisiones en nuestra vida. Les pido perdón si tengo que hablar, pero es de lo que me ha pasado en mi hogar. Y tomamos la decisión de enseñarles a nuestras hijas sistemáticamente, así como Dios nos ha permitido que nos enseñen en la iglesia. Tomamos la decisión de enseñarles los 10 mandamientos a nuestras hijas. Y nos tomamos el tiempo de enseñar mandamiento por mandamiento. Pero me puso a reflexionar que enseñamos, pero no estamos viviendo. Estando en días pasados con mi hija, hablando, algo hicieron, ¿no? Y desafortunadamente nosotros como creyentes, como cristianos, utilizamos muletillas. Y yo hice el comentario, dice, ay, santo Dios, algo que hizo mis hijas, ¿no? Y Janina me llamó y me dijo, papi, no uses en vano el nombre del Señor. Me hizo sentir mal, pero también me ayudó a reflexionar mucho de que debemos de ser más ejemplos en nuestro hogar. A veces sin darnos cuenta podemos cometer muchos errores, que lo que enseñamos no lo vivimos. Entonces debemos de exaltar a Cristo en nuestros hogares y dirigir a nuestros hijos a Cristo como Salvador. A Cristo hay que mostrarlo como eso, como Salvador, mostrándole obviamente que somos pecadores y ellos también son potenciales pecadores y que la única manera de poder ser salvos es a través de Cristo. Eso no quiere decir que lo que nosotros hagamos vamos a encontrar la salvación de nuestros hijos. Dios es soberano, que Dios tenga compasión de nuestros hijos y será algo que Él hará, si es su voluntad. Debemos demostrar a Cristo como Dios encarnado. Enseñamos sobre la vida de la expiación en el pecado y el significado de la resurrección y el señorío de Cristo. Eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Muchas veces y desafortunadamente también por ignorancia, nosotros enseñamos a nuestros hijos son con Biblias de historia. Yo tengo mis reservas, personalmente tengo mis reservas con eso. Tomamos la decisión de enseñarles en la Biblia. En la antigüedad yo me imagino que no existía eso, y lo que le enseñaban son las escrituras. Y lo que nos llama la Biblia y lo que yo he visto en las escrituras es que debemos de enseñarle a nuestros hijos son las escrituras. Desafortunadamente hay Biblias de historias que pueden distorsionar un poco el mensaje, y si no lo explicamos y lo enseñamos adecuadamente, lo que estamos dándoles es un mensaje inadecuado a nuestras hijas o a nuestros hijos. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos lo que dice en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el que nos da la fuerza para poder seguir adelante, para poder enfrentar situaciones en nuestro diario vivir. Como les comentaba, ignoramos cuál es la mayor necesidad de nuestros hijos. Y la mayor necesidad de nuestros hijos, como es la mayor necesidad de nosotros, es conducirlos a Cristo. Muchas veces nos enfocamos en enseñanzas distintas de posiblemente potencializar a nuestros hijos en otras cosas, en su conducta externa, en enseñarles a protegerse de influencias externas. Y la única manera de poderlos proteger de todo eso es llevándolos a Cristo. Y son a veces nuestras inseguridades y nuestra falta de fe. Y creo que todos lo vivimos. Hoy en los colegios es mucho el manoteo que se vive. Mi hija está en un colegio cristiano y aún allí también se vive manoteo. Y es difícil eso. Y cuestiona mucho eso. Pero nuestro llamado es que tenemos que enseñarles de Cristo. Acompáñame en Efesios 6:4, por favor. Dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. El Evangelio es muy sencillo, mis hermanos. Yo creo que nosotros somos los que complicamos el Evangelio, aún en la aplicación de nuestra propia vida, porque no lo hacemos. Y a veces hacemos cosas con nuestros hijos que lo que hacemos es provocarlos, que lo hacemos enojar, que a veces los hacemos es distorsionar del verdadero mensaje. Debemos de presentarles el Evangelio con sencillez. La clave es ser fiel a Dios, tener fe. Y como consecuencia, tanto esta enseñanza como la vivencia del Evangelio es lo que hará que nuestros hijos vean distinto a Dios, vean distinto a la palabra. Muchas veces podemos sofocar a nuestros hijos en la enseñanza, ¿no? Cuando no sabemos explicarles adecuadamente lo que es el mensaje profundo del Evangelio.
Algo que sí tenemos que tener muy en cuenta es que el mejor evangelista que puede tener nuestros hijos somos nosotros, los padres. Apreciamos muchísimo que otros nos ayuden y enseñen, pero el mejor somos nosotros. A veces nos sentimos inseguros en enseñarle a nuestros hijos, pero Dios nos dará la sabiduría. Cuando ven que realmente enseñamos el evangelio, nos van a ver de una manera totalmente distinta. Pero ojo cuando enseñemos el evangelio, esforcémonos y pidámosle al Señor que podamos nosotros aplicarlos a nuestra propia vida. Quisiera terminar con unas frases que encontré que me parecen supremamente importantes. Dice, el hogar, un mundo de sensación afuera y un mundo de amor adentro. El hogar, un sitio donde los pequeños son grandes y los grandes son pequeños. El hogar, el reino del Padre, el mundo de la madre y el paraíso del niño. El hogar, el lugar donde nos quejamos más y donde nos tratan mejor. El hogar, el centro de nuestros afectos, alrededor del cual nacen los mejores deseos de nuestro corazón. Este es el que más nos gusta, el hogar, el lugar donde nuestro estómago recibe 3 comidas al día y nuestro corazón amor y estímulo. Y el hogar, el único lugar en la tierra donde las fallas y las flaquezas de la humanidad quedan cubiertas bajo el dulce manto del amor. Por favor, acompáñenme en una oración si son tan amables.